La noche de la luna de miel de mi vecino mayor, mi madre me arrastró para que fuera un espectador. Me asusté tanto que sentí que mi moral se había roto en 1000 pedazos. ¿Era esto algo para mí? Mi madre no lo tomó en serio. Todos somos del mismo pueblo, ¿qué hay de malo? Si no aprendes ahora, ¿quién te enseñará después? Pero mi madre no imaginó que, al poco tiempo, la novia me enseñaría de forma práctica todo lo que necesitaba saber. 1. El día de la boda de Antonio, mi vecino mayor, la novia Isabella llevaba un común vestido rojo de novia, pero en ella adquiría un encanto único. Los solteros del pueblo no podían apartar la vista de ella. Cuando levantaron lentamente el velo, su rostro quedó al descubierto. La multitud que anteriormente gritaba se calló de repente, se oían hasta los latidos del corazón. Después de un largo silencio, la escena estalló en alboroto. Incluso las mujeres más chismosas del pueblo no pudieron evitar alabar. Antonio tiene suerte al casarse con una belleza. ¡Qué rica huele!, comentó uno. ¿Qué le habrá dado Antonio para que se fijara en él?, preguntó otro. ¿Por qué ella? ¿Qué tiene él? Mira qué figura tiene. Mi mujer es gorda como un tonel, y ella tiene la cintura fina como una caña. Claro que es buena para tener hijos. Caray, casarse con ella valdría la pena incluso morir. Tú olvídate. Casarse con alguien así es un milagro. ¿Pero no van a hacer bromas en la habitación de los novios más tarde? Sí, sí. Risueños, los hombres se frotaron las manos, mostrando emoción descontrolada en sus ojos. Joe, yo solo lancé un bufido desde la sombra. Crecí con Antonio, éramos como hermanos. Ese día era su boda, y aunque no dije nada, estaba decidido a defender a Isabella si alguien se atrevía a tocarla. Después del banquete, mucha gente se quedó esperando para hacer bromas en la habitación. La piel de la mayoría en el pueblo era morena, pero Isabella era blanca como la luz, con las mejillas rojas por el alcohol, radiando un encanto peligroso. Los solteros la miraban con ojos de lobo hambriento. Antonio se sentó en la cama, protegiéndola como si quisiera esconderla. Sabía que esos hombres usaban la tradición como excusa para acariciarla. En el pueblo, ninguna pareja recién casada escapaba a esas bromas, a veces incluso rasgaban el vestido de la novia. Aunque era costumbre, debía dolerle ver a su mujer en peligro. Pero en su día de boda, no podía enfadarse sin ser criticado, así que solo sonreía a regañadientes. Vi su angustia y me interpuse. Quien toque a mi cuñada, me las verá conmigo. Los hombres bufaron con desprecio. No es tu cuñada de sangre. ¿Estás tratando de aprovecharte? Me empujaron y se acercaron a la cama ansiosos. Vete al diablo. Grité, sacando el rodillo de amasar del cinto y golpeando la cabeza de uno. El hombre cayó al suelo, con un moretón como un huevo en la frente, llorando de dolor. Quiso atacarme, pero los demás lo detuvieron, no te enfades con un niño. Después de este incidente, la multitud se calmó y se marchó. De repente, un aroma fresco me envolvió. Isabella me abrazó por los hombros y sonrió. No sabía que eras tan valiente. Ella era alta, y mi rostro se incendió al sentir su cercanía. Sin embargo, ella no pareció notarlo, me pellizcó la oreja y la nariz, sin soltarme. Mi hermano es el mejor, exclamó Antonio, riendo y acariciando mi cabeza. En ese momento, mi madre entró. Ya es tarde, a ustedes dos les toca acostarse. Yo cerré las cortinas obedientemente. Mamá, ¿no te vas? La madre de Antonio murió joven. Quedaré para aconsejarlos. 2. Asentí sin pensar mucho, el pueblo tenía costumbres extrañas, y había oído hablar de algunas. Pero cuando estaba a punto de salir, mi madre me detuvo. ¿A dónde vas? A casa, ¿a dónde más? Pregunté, confundido. Quédate aquí conmigo. ¿Qué? No hagas tonterías. Todos somos del pueblo. Si no aprendes ahora, ¿quién te enseñará después? Pero, sentí un rayo en la cabeza. ¿Era posible que tuviera que presenciar esto? Sin pero. Me arrastró de vuelta y cerró la puerta. Me puse rojo como un tomate, tan nervioso que sentía que estaba en la cama yo, siendo observado. Mientras Antonio e Isabella no se movían, mi madre se impacientó. ¿Quieres que lo eche? Isabella, ruborizada, no respondió. Es su día de boda, no hagas enfadar a Lola, susurró Antonio. Además, es solo un niño. Mi madre era famosa por ser una fiera en el pueblo. Antonio vivía al lado,
desde que su madre murió, mi madre lo cuidaba como a un hijo. Por eso, ni siquiera osábamos contradecirla. Apagaré las luces, dejaré solo la lamparita de la cabecera, propuso Isabella, asintiendo con timidez. Su rostro, iluminado por la luz cálida, parecía de rosa. Esa noche no oí nada de lo que mi madre dijo. Solo recordaba el aroma suave y los respiros agitados. Estaba tan nervioso que mi corazón casi salía por la garganta, sudando tanto que mi ropa se volvió empapada. A casa, esa escena se grabó en mi mente como un tatuaje. Al día siguiente, me enfermé de fiebre. 3 días con alta temperatura, y 3 días de burlas de mi madre y Antonio. El cuarto día, la fiebre bajó. Probablemente cogió frío al volver esa noche, dijo Isabella, colocando una toalla fría en mi frente. Sí, sudó mucho, afirmó mi madre, metiéndome un huevo cocido en la boca. ¡Qué cobarde eres! Nadie suda así viendo eso, como si fuera tú el que. Sus palabras, sin malicia, hicieron que Isabella se pusiera roja como un pimiento. Mi madre, de repente, se levantó y golpeó su muslo. ¡Ay! ¿No será que el niño está débil? Voy al mercado a comprar extracto de ciervo para hacer sopa. Tú y Antonio también lo necesitáis. No hace falta, dijo Isabella, incómoda. No lo dudes. En mi familia somos fuertes como bueyes. No quiero que mi único hijo se quede atrás. Y estad aquí para cenar. Así dijo y salió corriendo con su cartera. Un niño no puede estar débil, murmuró Isabella. Puede que sí, respondí sin pensar. ¿Qué dijiste? Nada, nada. Farfullé, tosiendo para disimular mi vergüenza. ¿Cómo admitir que ella fue mi maestra? Quedamos solos, y no pude mirarla a los ojos. Cada vez que la veía, recordaba esa noche. El silencio se hizo tan denso que lastimaba los oídos. Para romperlo, pregunté. ¿Qué cenaremos? Bueno, comeremos, Otro silencio. ¿Un huevo? Ya comí. Su habilidad para conversar no era mejor que la mía. Habíamos matado la conversación de nuevo. 3. El aroma fresco volvió. Isabella quitó la toalla de mi frente y pasó su mano suave por mi sien. Todavía tienes calor. Te cambio la toalla. Ese toque me hizo arder por dentro. Para disimular, pregunté. Hueles muy bien. ¿Qué perfume usas? No es perfume. Nací con este olor. Si tuviera que decirlo, sería como el hibisco. ¿Hibisco? Ella cambió la toalla apresuradamente y salió corriendo. ¿Isa? ¿Por qué se fue tan nerviosa? Mientras me preguntaba, miré hacia abajo y me sonrojé. No lo hice adrede, pero ahora quería desaparecer. Por suerte, mi madre volvió pronto. Pasó horas en la cocina, y cuando por fin llamó a Antonio e Isabella, yo estaba muerto de hambre. Al ver la mesa, me quedé boquiabierto, anguilas en salsa de soja, pene de ciervo estofado con ñame, pene de ciervo salteado con ajo porro, sopa de pene de ciervo con goji berries, y mi padre incluso sacó su preciado licor de sangre de venado. Antonio frunció el ceño. Lola, ¿qué está pasando hoy? Mi hijo ha estado sudando mucho últimamente, así que pensé en darle algo para fortificarlo. Luego me di cuenta de que tú acabas de casarte y que es normal que te canses físicamente, así que los dos pueden beneficiarse de esto. ¡Qué bien! Mi madre rió animadamente, contenta, pero yo estaba en apuros. Por la noche, me revolví en la cama como una tortilla, sin poder dormir. Miré la hora, eran las 2 de la mañana, y aún no tenía sueño. Me vestí y salí sigilosamente. Mis padres dormían en la habitación del este, y yo en la del oeste. Caminé con cuidado para no despertarlos, salí del patio y deambulé por la calle bajo la luz de la luna, sin rumbo fijo. No sé cuánto tiempo pasó, pero al dar la vuelta, me encontré frente a la casa de Antonio como si fuera por arte de magia. Me quedé en la puerta del patio, mirando adentro, las cortinas estaban cerradas, pero había luz encendida. ¿A las 2 de la mañana aún despiertos? Justo entonces, vi 2 sombras detrás de las cortinas, y antes de que pudiera reaccionar, llegaron sonidos indecentes a mis oídos. Quise marcharme, pero mis piernas estaban clavadas al suelo, incapaces de moverse. En la quietud de la noche, los sonidos eran especialmente nítidos. La escena embarazosa de la noche de la boda volvió a mi mente, y combinada con los ruidos del interior, apreté los dientes y no pude dar ni un paso. Después, fue como si me hubiera envenenado, cada vez que no podía dormir,
me deslizaba sigilosamente a la casa de Antonio para escuchar a hurtadillas a él y a mi cuñada. El tiempo creció como la maleza fuera del patio, y pasaron 7 años en un abrir y cerrar de ojos. Ahora tenía la misma altura que Antonio. Estudiaba en una universidad lejos de casa, y ese verano tenía unas vacaciones de casi 2 meses. Un día, recién despertado, Antonio me llamó misteriosamente para salir. Fuimos a la colina detrás del pueblo. Antonio cogió un puñado de moras, las envolvió en hojas grandes de rueda de carruaje y me las dio. Nos sentamos bajo el árbol de moras como cuando éramos niños, charlando. Antonio me miraba comer en silencio, sin probar ni una. «Hermano, ¿tienes algo en la cabeza?». Al ver que le había descubierto, Antonio me miró con sorpresa. «¿Cómo lo supiste?». Sonreí y señalé las moras en mi mano. «De niño siempre peleábamos por comerlas, y ahora ni tocas una». «Es muy raro». Antonio reflexionó un momento, como si tomara una gran decisión. «Hermano, en realidad tengo un favor que pedirte». Me señalé a mí mismo y subí la voz. «¿Qué estás diciendo?». «Crecimos juntos, mis padres son como tus padres biológicos. Somos familia. En familia no se habla de favores. Pide lo que quieras, y lo haré o encontraré la forma de hacerlo». Al oírme, Antonio me agarró la mano como si hubiera encontrado un salvavidas. «¿Podrías tener un hijo con tu cuñada?». 4. Me levanté de un salto del suelo. Aunque había dicho que haría cualquier cosa por la familia, ¿esto era posible? «Antonio, sé que no me consideras ajeno, pero este favor no puedo hacerlo». Antonio se echó a los pies como un niño que ha cometido un error, con la cabeza tan baja que no podía ver su rostro. Al verle así, mi corazón se ablandó. «Primero dime qué pasó, y buscaré una solución. Quizás haya otra forma». «No hay otra forma, otherwise no te lo pediría». Entonces supe por Antonio que el médico le había diagnosticado azoospermia. Hacía mucho que estaban casados y mi cuñada no se había quedado embarazada, y en el pueblo circulaban muchos chismes. Mi madre, que había criado a Antonio, estaba preocupada porque no tenía familia, así que le hacía comidas muy nutritivas para que tuvieran un hijo pronto. Antonio y mi cuñada no estaban apurados, por un lado, no querían tener hijos tan pronto, y por otro, creían que los hijos llegaban cuando debían. Hasta hace 2 años, empezaron a intentar concebir seriamente, dejando de usar métodos anticonceptivos, pero sin resultado. El año pasado fue el 6º aniversario de su matrimonio, mi cuñada tenía 30 años, y si no tenía hijos pronto, sería una madre mayor. Además, los rumores eran cada vez peores, así que decidieron ir al hospital de la ciudad. Antonio, que era tan fuerte como un toro, nadie pensó que tuviera este problema. Después de que salieran los resultados, no durmió varias noches. Al final, mi cuñada se presentó y dijo que ella era la que tenía el problema. «Le fallé a tu cuñada». Desde que mi cuñada dijo eso, en el pueblo hubo muchos rumores, decían que antes se dedicaba a cosas deshonestas y que por eso no podía tener hijos, y que por eso se había casado con Antonio. Como se dice, en los pueblos pobres y aislados, la gente es malvada, y los chismes pueden matar. Muchas noches, mi cuñada lloraba desconsoladamente. Antonio quiso decir la verdad, pero ella le dijo que si lo hacía, la gente le hablaría mal. Ella era de fuera, no tenía lazos en el pueblo, así que ella tomaría la culpa. Solo tenía a Antonio, y lo importante era que estuvieran bien juntos. Antonio lloraba como un niño. «Si no hay otra forma, tendremos que ir al templo de la fertilidad». Al oír templo de la fertilidad, no pude seguir sentado. «Hermano, no digas más, te lo prometo». El templo de la fertilidad era un lugar al que no se podía ir. En nuestra zona, había un templo muy milagroso, las mujeres que no podían concebir se quedaban allí una noche y conseguían embarazarse. Al principio, la gente lo consideraba misterioso, pero con el tiempo, alguien descubrió el secreto, había una habitación oculta donde vivían vagabundos sin hogar o mendigos que pasaban por allí. Eso explicaba por qué era tan eficaz. Cuando todo el mundo supo el secreto, nadie volvió. Pero luego, por algún motivo, los matones borrachos y jugadores lo hicieron popular de nuevo. Algunas mujeres eran engañadas para ir allí, otras iban voluntariamente creyendo los rumores, y muchas contrajeron enfermedades. Sabía que Antonio mencionaba el templo para presionarme, pero de cualquier manera, consiguió su objetivo. «Espera mi señal». Antonio me agradeció y me dio un golpe en el hombro. Pasó alrededor de 15 días, y Antonio me invitó a su casa a beber.
Era la primera vez que veía a mi cuñada desde que había vuelto. El tiempo no parecía haber dejado huellas en ella, seguía tan hermosa como antes. Mi cuñada preparó una gran mesa de comida. Lamento no haberte llamado antes, no te enfades conmigo. ¿Cómo iba a enfadarme contigo? Todo está bien, ya lo contó Antonio. ¿Qué te contó? Mi cuñada puso cara seria, pero no me di cuenta y seguí comiendo. Los niños llegarán pronto. La gente del pueblo no piensa antes de hablar, así que no les hagas caso. ¿Los niños llegarán pronto? 5. Mi cuñada miró a Antonio con confusión, y yo también, ¿no le había contado? Antonio me jaló fuera apurado. ¿Estás loco? No le puedes decir a tu cuñada sobre el niño. Yo tenía 1000 preguntas. Tenemos que ir al hospital juntos, no se puede ocultar. ¿Al hospital? ¿Qué hospital? Nos confundimos cada vez más, hasta que ambos estábamos en blanco. Intenté explicarle con gestos. Claro que yo proporciono el esperma y luego hacemos fertilización in vitro en el hospital. No sé qué es eso de in vitro, pero no le puedes decir a tu cuñada. Me dolía la cabeza. Antonio no había terminado la primaria, el pueblo estaba en las montañas y apenas tenían internet desde hace unos años. Probablemente no sabía lo que era la fertilización in vitro. Traté de explicárselo, pero me interrumpió con enojo. No le digas nada. Así tu cuñada estará feliz, se callarán los chismes y será mejor para el niño. Al escucharlo, me di cuenta de que había pensado superficialmente. Como dijo Antonio, si todo el mundo lo supiera, sería un problema entre ellos. ¿Pero qué hacemos entonces? Admití que tenía razón, pero no encontraba otra solución. Antonio miró el cielo y susurró. Más tarde la emborracho, y tú te haces pasar por mí. Ah, así es como quería que le ayudara. Me sorprendí tanto que mi cerebro se apagó. Me arrastró de vuelta a la casa, atontado. ¿A dónde fueron ustedes? ¿Por qué me ocultáis algo? Mi cuñada estaba un poco molesta. Me han dado los resultados de los análisis, y ya estoy mejorando. Quería darte la sorpresa, pero este chico se lo dijo. ¿De verdad? Mi cuñada se tapó la boca, sorprendida. Sí. Antonio asintió, y yo también tuve que hacerlo. Hay que celebrar. Cambiemos al vino blanco, dijo mi cuñada sonriente y fue a buscar vino a la otra habitación. Viéndola tan feliz, sentí un poco de remordimiento. ¿Y si fuera verdad lo que dijo Antonio? Sonreí tristemente y pregunté. ¿Funcionará? Claro que sí. Susurró Antonio. Entonces mi cuñada volvió con una gran jarra de vino blanco, contenta como una niña, y llenó nuestras copas. Miré el vino amarillo pálido y mordí los labios. Si una mentira podía hacer feliz a todos, entonces mentiría. Salud. El chocar de copas resonó en la pequeña habitación. Después de varias copas, yo había bebido menos pero ya estaba mareado. Mi cuñada estaba realmente feliz, según Antonio, normalmente se desmayaba con una copa, pero esa noche bebió 3 antes de dejar la mesa. Eran más de las 12, y Antonio soltó un hipo. Ahora apagaré la luz y saldré a dar un paseo. Cuando termines, espera en el patio. No respondí, como en un sueño. Hasta que todo se volvió oscuro, mi cabeza seguía en blanco. Me metí en la cama como un ladrón y me quedé allí, quieto. Podía oler su aroma suave, el del hibisco, ligero pero persistente, acariciando mi corazón agitado. Ya está. En la oscuridad, no podía ver su expresión. De repente, mi corazón empezó a latir furiosamente. Antonio y yo habíamos olvidado que yo no tenía experiencia. ¿Y si me descubría? ¿Cómo la enfrentaría después? Mientras pensaba en esto, me abrazó suavemente. Está bien, no te apures. Me sentí arder por dentro. Cuando terminé, salí al patio y vi a Antonio sentado en una silla en la puerta, pensativo. Al verme, preguntó sorprendido. ¿Ya terminaste? Asentí con vergüenza. ¿No saliste a pasear? Todavía no había salido cuando tú saliste. Ve a dormir, mañana seguimos, me dio un golpe en el hombro y suspiró. Al día siguiente, volvimos a beber hasta medianoche, y esta vez me sentí más tranquilo que la primera vez. 6. Después de terminar, esperé en la puerta principal y al poco rato regresó Antonio, quien me dijo que continuáramos al día siguiente. El tercer día, mi cuñada sacó una jarra de licor medicinal. Hoy bebemos esto, es muy nutritivo.
La jarra estaba cubierta de una gruesa capa de polvo, y el licor, de un tono rojo pálido, contenía ginseng y cuernos de ciervo, pareciendo haber estado macerado durante mucho tiempo sin ser bebido. Miré a Antonio suplicando ayuda. «Bébete», dijo con una mirada alentadora, y yo me bebí una copa de un trago. Poco después de beberla, noté que algo no estaba bien. «¿No vas a beber, cuñada?» Mi cuñada, con las mejillas sonrojadas, curvó los labios en una sonrisa significativa. Yo no, estos días he estado tan borracha que no recordaba nada. Hoy quiero sentirlo bien. Al oír esto, me estremecí y derramé la mitad del licor. Miré a los lados y vi que Antonio tenía la cara tan sombría que parecía helada. No me atreví a moverme hasta que habló. «No digas esas cosas en la mesa. Hoy no me siento bien, así que bebe con mi hermano, mañana se va». Mi corazón dio un salto. Antonio me estaba advirtiendo que aquella sería la última noche. Por alguna razón, sentí un pinchazo de pena. Así fue como mi cuñada volvió a beber 3 copas. Pero subestimamos la potencia del licor. Esa noche, fue como si abriera una puerta a un mundo nuevo, mi maestra de nuevo me guió a territorios desconocidos. Sabía que probablemente sería la última vez, así que me dejé llevar sin frenos. Al salir, los pies de Antonio estaban cubiertos de colillas. No me atreví a mirarle a la cara, los ruidos habían sido tan altos que no podía haberlos ignorado. Al día siguiente, me levanté temprano y, mientras ellos dormían, tomé el tren de regreso a la universidad. Un tiempo después de que empezara el semestre, recibí un mensaje de Antonio, solo una frase: «Tu cuñada está embarazada». Luego me gradué y trabajé fuera de casa, y aquel secreto se enterró en mi interior. Una vez, de viaje de negocios, pasé por mi pueblo natal y, como era fin de semana, decidí visitar a mi familia. Al llegar, la puerta del patio estaba cerrada, así que llamé a mi madre. Ella estaba contenta de saber que yo estaba allí, había ido al pueblo con mi padre en el coche de Antonio a comprar cosas, y regresarían alrededor de las 3 de la tarde. Eran las 10 de la mañana, así que decidí pasear por la calle. Bajo un árbol, había 2 hombres jugando al ajedrez, rodeados de espectadores. Como me encanta el ajedrez, me acerqué para ver si podía jugar un par de partidas. Pero al poco rato, uno de los viejos empezó a hablar sin sentido. ¿Sabéis que me robaron una burra? Sí, todo el pueblo lo sabe, respondió otro. Seguro que la robó Antonio. ¿Por qué lo dices? Los 2 viejos estaban tan concentrados que no notaron mi presencia. Uno de los espectadores intentó advertirlos, pero mi mirada lo hizo retroceder. Quería escuchar, ¿Antonio estaba tan desesperado como para robar una burra vieja? Siempre he sospechado de ese chico. Todos tenemos más o menos la misma tierra, ¿por qué su vida mejora cada día? Ah. Estaba celoso porque Antonio vivía mejor que él. Una noche, me metí sigilosamente en su patio, ¿adivináis qué vi? ¿Qué viste? Preguntaron los demás con interés. Vi a Antonio besando a su mujer. Los demás se rieron, incrédulos. ¿Y cómo sabes que no mientes? Yo lo vi con mis propios ojos. Estaban detrás de las cortinas, yo buscaba mi burra y lo vi por un agujero. Me puse a temblar de ira y le dije entre dientes. ¿Y eso prueba que robó tu burra? Los espectadores sintieron mi ira y retrocedieron, dejando solo a los 2 viejos. ¿Prueba? No hace falta. Estaba feliz porque la robó. Gritó el viejo. ¿Quién besa a su mujer sin motivo? Se rió y al alzar la vista, nuestros ojos se cruzaron. Yo le di un puñetazo que lo derribó, sus dentaduras postizas rodaron por el suelo, cubriéndose de barro. El viejo se enfadó y me atacó, nos enrollamos en una pelea. 7. Tengo que admitir que los campesinos tienen una resistencia increíble, a su edad, luchó contra mí varios rounds antes de rendirse. Después de pelear, estaba cubierto de tierra y muy sucio. Desde aquel incidente, tenía algo de miedo de ver a mi cuñada, así que pensé en lavarme la cara y marcharme. Pero al abrir la puerta, la vi haciendo pan. Era el calor intenso del verano, y su blusa estaba empapada de sudor. Mi cerebro se bloqueó y no pude decir nada. Mi cuñada se quejó de que no hubiera avisado de mi visita para preparar comida, pero al mismo tiempo me trajo agua fresca para lavarme la cara. Mantuve la cabeza baja, sin atreverme a mirarla, y el agua fría calmó un poco mi agitación. ¿A dónde vas? Me detuvo antes de que pudiera salir. Dar un paseo. Ella miró el sol abrasador fuera. ¿Has enloquecido por el calor? Dentro hace fresco, entra y te lavo unas frutas.
Me senté sola en la habitación, que seguía igual que antes, pero todo me recordaba el pasado. De repente, me sentí más caliente que fuera al sol. ¿Has peleado con alguien?, preguntó, poniendo las manzanas lavadas en la mesa y sentándose a mi lado. No. No, me sentía tan nervioso como un pollito al lado de ella. Ella se acercó. Tienes la garganta herida. Si aún me consideras tu cuñada, dime la verdad. Frunció el ceño, un poco enojada. Yo le conté la historia entre tartamudeos. Cuando llegué al parte donde el viejo había visto a ella y a Antonio en la habitación, vi de reojo que se ruborizaba hasta las orejas. Giré la cabeza para no mirarla, pero ella, al darse cuenta, no huyó. En cambio, se levantó y cerró las cortinas lentamente. Ese gesto hizo que mi instinto reprimido estallara como un río en crecida. Me acerqué y la abracé por la cintura. Después, yacimos juntos en la cama. Ella descansaba la cabeza en mi brazo y dijo con melancolía. El viejo no mintió. Antonio tomó demasiados tónicos para tener un hijo. Todo remedio tiene su veneno, y años de abuso lo han debilitado. Ahora es muy irritable y se lleva mal con la gente del pueblo, por eso, cuando alguien pierde algo, siempre lo acusa a él. Al oír esto, suspiré. Mi cuñada tenía 35 años, una edad en la que las pasiones son intensas, pero Antonio ya no podía satisfacerla. No me sorprendía que el viejo hubiera visto aquello. Yo sabía que eras tú esa noche, dijo, dibujando círculos en mi pecho con el dedo. Me volví hacia ella, sorprendido. ¿Cómo? Ella sonrojóse. He estado con él tantos años, reconozco su cuerpo. Al recordar aquellas noches de espionaje, su rostro se tiñó de rosa. Ojalá el tiempo se detuviera aquí. Su mirada coqueta era irresistible. Nuestros ojos se fusionaron, y volvimos a sentir esa chispa de intimidad. No nos separamos hasta las 2 de la tarde, con pena. Ella limpiaba el papel higiénico por el suelo, y yo paseaba por el patio. A la entrada había un gran árbol, y debajo, una silla de descanso rota. Me senté a esperar a Antonio y me dormí sin darme cuenta. Cuando me despertó, eran las 4 de la tarde. ¿Qué has hecho para estar tan cansado?, preguntó confundido. Acababa de despertar y su pregunta me hizo ponerme nervioso, no sabía qué decir. Ha peleado con alguien del pueblo, está agotado, dijo mi cuñada. Antonio cogió una silla y quiso ir a buscar a los culpables, mis padres no pudieron detenerlo, y la escena fue como la de un matadero en Navidad. Te llamé mucho rato y no te despertabas. Si algo te hubiera pasado, no lo hubiera podido explicar, murmuró mi cuñada, lanzándome un guiño mientras todos estaban distraídos. No hay tierra que no se pueda labrar, solo bueyes que mueren de cansancio, susurré. ¿Qué buey?, preguntó Antonio, que lo había oído a pesar de mi voz baja. Me asusté y expliqué apurado. No, no un buey, una burra. El viejo del pueblo dice que robaste su burra. 8. Mierda. Su pérdida de burra ha puesto el pueblo patas arriba, ¿y ahora me culpa a mí? Ya le di una lección, dije. ¿Te golpeó? Yo fui quien lo golpeé, hasta le saqué las dentaduras postizas. Yo estoy bien. Antonio me revisó de arriba a abajo. ¿Seguro que no te hicieron daño? Sí, tranquilo. Al oír esto, se relajó y me llevó a la casa a beber. Habíamos pasado mucho tiempo sin verse, y me obligó a beber mucho. Durante la cena, me sentía culpable y evitaba mirar a mi cuñada. Después de comer, los demás salieron a pasear con los niños, y nos quedamos solo Antonio y yo. Hermano, te confieso algo, quiero hablarte de un asunto, dijo, tomando mi mano con la borrachera. Yo y tu cuñada queremos tener un segundo hijo. Cuando pronunció esas palabras, la borrachera desapareció de repente. Miré el licor en la mesa, según la capacidad de Antonio, no debería estar tan ebrio. Antes, mi resistencia al alcohol era mucho menor que la suya, pero desde que trabajo y trato con clientes, he mejorado, ahora nadie me gana en eso. Mi mente empezó a funcionar a toda velocidad, obviamente, Antonio no sabía mi nuevo nivel de tolerancia, así que su comentario debía ser una prueba. Lancé un hipo y me levanté tambaleándome a propósito. No más. Grité. Antonio intentó sostenerme, pero lo empujé lejos. De joven fui tonto, pero esto no se vuelve a mencionar. Si no, me voy ahora mismo, dije con firmeza. Antonio sonrió ligeramente, pidió disculpas y se bebió 3 copas de un trago como castigo. Viendo esto, respiré aliviado,
gracias a la habilidad de leer gestos que aprendí en el trabajo, no caí en su trampa. Bebimos más, y Antonio se durmió completamente. Me abrazó y susurró al oído. Este secreto se queda entre nosotros, tú, yo, Dios y la tierra. Y cuando veas a tu cuñada, no te actúes raro, ella no sabe nada. Después, se echó sobre la mesa dormido. No te preocupes, esta es la última vez, me dije, bebiendo el resto del licor y cerrando así el capítulo con mi cuñada. Posteriormente, me establecí en la ciudad, encontré una novia y 2 años después de casarnos, tuvimos un hijo y una hija. No invitamos a nadie a la fiesta del mes, solo nuestra familia en mi nueva casa. Durante la comida, mientras los demás estaban distraídos, Antonio se acercó a mi oído. Vaya, así que te gustan las delgadas. Elevé una ceja. ¿Y tú crees que debería gustarme otra clase? Antonio reflexionó. No sé, pero no esta. Mi cuñada le pellizcó fuerte la pierna. No digas tonterías. Xiaoli es perfecta, alta y delgada. Yo ya tengo grasa en el vientre. Antonio encogió los hombros. Somos como hermanos, iguales en todo. Pensé que en esto también. ¿Y a ti qué te gusta? Preguntó ella. A mí me gustan las, ¿cómo se dice? Se quedó sin palabras. Yo le ayudé. ¿Las casadas? Sus ojos brillaron. Sí. Las casadas. Ya entiendo, sonreí y me marché rápido. ¿Qué? Antonio aún estaba confundido cuando recibió una bofetada de mi cuñada. Las casadas. Gritó ella. Ay, perdón. Me senté lejos viéndolos, casi 40 años, jugando como niños. Por alguna razón, mi cuñada parecía la misma de antes, como si el tiempo no hubiera pasado. El mundo está lleno de gente corriendo por un poco de dinero. Yo también soy uno de ellos, atrapado en la rutina. Los niños crecen, y yo trabajo sin parar por la comida y el techo. En el parque abajo hay un hibisco, los fines de semana, dedico 1 hora a descansar bajo él. Pero con el trabajo tan ajetreado, nunca más he podido dormir tan tranquilo como aquel mediodía caluroso, con los grillos cantando y el viento fresco trayendo ese aroma suave que aún recuerdo.